escucharemos al compañero Benjamín Berlanga, que viene de CESDER, es el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, con una amplia tradición en el trabajo educativo comunitario. Benjamín es educador y, bueno, el trabajo se titula Educar con Sujetos. Gracias. Gracias, buenos días. Yo formo parte de un colectivo de educadores que desde hace aproximadamente 30 años, o desde hace 30 años, estamos tratando de impulsar una educación, proyectos educativos desde una perspectiva emancipadora y desde una perspectiva libertaria. Nosotros nos preguntamos y nos estamos preguntando hoy, ¿dónde está la potencia de transformar la educación desde una perspectiva liberadora, desde una perspectiva emancipadora? Y una de las preguntas que nos hemos hecho y a la que hemos respondido con nuestra tradición de innovación o de transformación de la educación es preguntarnos si es posible estar afuera del sistema, si es posible el afuera del sistema para hacer proyectos emancipadores y libertarios. Y nosotros pensamos que es desde aquí, desde el único lugar posible, que es el adentro del sistema, donde se pueden intentar proyectos de resistencia y proyectos subversivos. Porque es en el adentro del sistema como podemos prefigurar el afuera, pero encontrar el sentido de proporción en lo que hacemos. De ahí que nosotros pensamos que la verdadera potencia de la educación emancipadora y de la educación libertaria no está en tratar de colocarse en un afuera imaginario que sea más allá, sino en un aquí, desde donde se impulsen actos de resistencia y de subversión a lo que hay. Esa ha sido la perspectiva en la que hemos trabajado. Tenemos una diferencia ni siquiera discutida con los compañeros de mi tierra que conocemos, a Gustavo Esteva y el equipo, pero nuestro punto de partida es ese. Nosotros pensamos que se resiste a lo que hay desde lo que hay. La resistencia es desde aquí para transformar lo que hay. Y pensamos que hay fundamentalmente 3 tipos de resistencia que necesitamos apurar en la educación. Una primera acto de resistencia es la resistencia que desordena el acto educativo para hacerlo otra cosa, para transformarlo en otra cosa. Un segundo tipo de resistencia es la que subvierte el orden educativo como orden normalizador, como orden de control disciplinario y como orden de generar lo que necesitan los procesos de acumulación de capital. Y una tercera resistencia que promovemos y que proponemos es la de reivindicar el derecho que tenemos todos a crear nuestros propios sistemas de educación y la exigencia de que sean reconocidos por el conjunto de la sociedad y que sean reconocidos por el Estado, porque el Estado no es propiedad más que del conjunto de la sociedad y tenemos derecho a que los estudios y los sistemas educativos que generan sean reconocidos. Desde esas tres resistencias pensamos en las posibilidades de la subversión. Las posibilidades de la subversión en la educación están, desde nuestro punto de vista, y ese es nuestro intento, primero, en hacer del acto educativo un acontecimiento ético. Segundo, en reivindicar un acontecimiento ético que nos construya como sujetos. Segundo, el reivindicar una educación que nos permita, 1, hacernos los sujetos de la digna rabia. 2, una educación que se construya desde la experiencia de la vida, no educar sobre el mundo, sino educar en el mundo. Y tercero, aprender desde una cierta mirada del mundo, construir miradas del mundo. Y finalmente, impulsar sistemas de producción y transmisión de saberes, afirmarlos y exigir su reconocimiento. Lo primero es desordenar el acto educativo.
Toda la tradición pedagógica de la humanidad, de la modernidad, consiste en producir al otro como extraño para tratar después de formarlo y de hacerlo. Yo te nombro extraño y después intento hacerte y formarlo. Toda la pedagogía, desde su nacimiento en la modernidad, ha estado siempre en el dilema entre enseñar y aprender, no entre educar y aprender. Aprender también es educar, educarnos. Entre enseñar y aprender, las pedagogías oscilan entre el polo de la enseñanza y el polo del aprendizaje. Nosotros sostenemos que la educación es fundamentalmente la relación con el otro, y que el acto educativo no sucede en la enseñanza, no sucede en el aprendizaje, aunque sucede en el entre los dos, en la relación educativa. Y que la posibilidad de la relación educativa es la posibilidad de hacernos sujetos, es la posibilidad de la relación con la alteridad y la posibilidad de transformarnos juntos y construirnos subjetividad, hacernos sujetos. Que la finalidad de la educación debería de conjugarse en primera persona del plural. Nos hacemos sujetos en el proceso educativo. Desde nuestro punto de vista, la educación es entonces un acontecimiento profundamente ético. Y la pregunta es, ¿qué tipo de sujetos debemos y queremos hacernos? En este mundo, en las condiciones actuales, nosotros, personas normales y comunes, diría John Pollock, lo que nos queda es la rabia, la digna rabia. Hacernos los sujetos de la digna rabia. Los sujetos de la digna rabia son los sujetos que resisten y que subvierten el orden establecido, generando grietas al sistema, generando transformaciones en el sistema. Pero más allá de eso, el punto de partida de la educación debe ser la experiencia de la vida. Porque toda la educación, la mayor parte de la pedagogía desde la modernidad, se basa en el olvido de la experiencia de la vida para aprender sobre el mundo, para digerir el mundo como construcción afuera de mí. Resistir y subvertir la educación es partir de la experiencia de la vida, porque actualmente estamos aislados todo juega para que estemos aislados de la experiencia de nuestras vidas. Sucede que sucedemos y no nos damos cuenta, y solamente cuando nos damos cuenta sabemos que sucedemos y hacemos de nuestra vida experiencia de la vida. Tenemos que regresar a una educación que nos permita tener como punto de partida la experiencia de la vida, darme cuenta de que sucedo para decidir el cuidado de mí y el cuidado del otro. Y hoy insistimos, la experiencia de la vida es la experiencia del dolor, del sufrimiento, de la negación, del ninguneo, y es por tanto la posibilidad de la resistencia y de la subversión frente a la negación y al ninguneo que todos en nuestra vida personal, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones comunitarias, en las relaciones de trabajo, padecemos. La negación como sujeto. Y para poder lograr en una educación libertaria y emancipadora hoy aquí, intentar eso, necesitamos construir miradas del mundo. Necesitamos construir cierta manera de mirar y mirarnos en el mundo a través del proceso educativo que nos hace sujetos, los sujetos de la digna rabia. Y hablamos nosotros de construir 5 miradas. Primero, la mirada precavida que muestra al querer lo que tiene que hacerse. Es una idea de Bloch en El Forjador, en el principio esperanza del forjador. Bloch dice: meros deseos no han saciado nunca a nadie, de nada sirven, incluso debilitan, si junto a ellos no se añade un querer radical, y junto a este querer una mirada atenta y precavida que muestre al querer lo que tiene que hacerse. Construir la mirada atenta y precavida. 2. Construir la memoria que rememora.
en la idea de Walter Benjamin, del ángel de la historia, del cuadro de Paul Klee. ¿Por qué mira hacia atrás espantado el ángel de la historia mientras se ve impulsado hacia adelante? Porque tiene que saber lo que ha pasado para saber por qué vamos hacia allá. ¿Hacia dónde? Hacia el ecocidio, hacia el acabamiento de la humanidad, hacia la negación de todos los seres, de todos los seres humanos como humanos. Construir la mirada que rememora, que hace memoria para entender y para romper y abrirle grietas a ese destino que nos lleva hacia allá, para ir hacia otro lado. Construir además la mirada que sospecha, es decir, la mirada que se pregunta, ¿esta ley es justa? ¿Esto está bien? La mirada que se pregunta por las condiciones de producción de las verdades que nos han dicho que son las verdades. Y construir la mirada que admira, la mirada que es asombro y reclamo, que es asombro y reclamo ante el mundo. Es una idea de Seneca particularmente hermosa que tiene que ver con esto. Y finalmente, construir la mirada del sujeto erguido, que es la capacidad humana de mirar al horizonte, de mirar más allá. Vivimos un tiempo de renuncia del sujeto, un tiempo de elaboración de sujetos mínimos o de sujetos bonsai, pequeñitos, adornaditos y bonitos, pero encerrados en nuestra individualidad, aislados de cualquier experiencia de vida. Reivindicar la mirada del sujeto erguido es reivindicar la capacidad de utopiar. Yo utopeo, tú utopeas, nosotros utopiamos. Es reivindicar la mirada del horizonte. Y eso es lo que tenemos que construir en los proyectos educativos. Luego, reivindicar frente a los circuitos del saber establecido la potencia de otros modos de saber para cambiar el mundo. Sucede que en el momento actual en la humanidad se está generando toda una potencia de pensamiento que tiene que ver con la resistencia y la subversión. Es la potencia de pensamiento que desde el orden individual hasta los órdenes colectivos, muchas personas estamos intentando para transformar desde aquí lo que está pasando. Tenemos que reivindicar la posibilidad de que estos procesos de producción de conocimientos se articulen, se relacionen en redes y formen sistemas de producción y gestión de conocimientos, sistemas educativos que se enfrenten y resistan y subviertan el orden establecido de la universidad, de la educación, desde aquí y ahora. Tenemos que reivindicar frente al resto de la sociedad que estos conocimientos tienen su propia validez y son los conocimientos que necesitamos. Tenemos que reivindicar el reconocimiento público, porque la sociedad no puede ser patrimonio de una parte de la sociedad. Tenemos que reivindicar el reconocimiento público para reírnos entonces de la credencialización, para reírnos entonces de las formas de título, poniendo y oponiendo como resistencia otra manera de significar la educación. Desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, esa es la resistencia y esa es la emancipación y esa es la subversión que hoy vale en la educación. Eso es lo que estamos intentando en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y en la Universidad Campesina Indígena en Red, que desde hace 3 años impulsa una maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa que va dirigida a jóvenes, a maestros campesinos indígenas del país, y que va a iniciar a partir de febrero una maestría en manejo campesino de agroecosistemas y paisajes, además de diversos procesos de formación. Consideramos que los indígenas, que los campesinos, los ninguneados y los negados tienen el derecho a una educación de calidad desde aquí, ahora, generando sistemas de educación alternativos frente a lo que hay y que muestran a lo que hay la descomposición en lo que está, y por eso son subversivos y por eso son rebeldes. Muchas gracias.